Listo, pues vamos a ir comenzando el día de hoy. Vamos a ver un segundito. Ahorita no se reacciona la máquina. Entonces, vamos, antes de comenzar, el día de hoy vamos a continuar con... El día de hoy vamos a continuar con esta cuestión de conceptos y demás. Ya, perdonen chicos, es que andaba un poquito mal la máquina. Sí. Okay. Entonces, vamos a continuar con toda esta cuestión de los conceptos, pero no me gustaría pasar por alto y siempre les voy a hacer énfasis en la importancia de la evaluación del estado nutricional, porque ténganlo presente. O sea, ante cualquier nivel de cualquier alteración, ante un desarrollo de una situación carencial o por excesos, gracias a la valoración nutricional completa, yo puedo determinar dónde está el problema o qué tan avanzado va el problema, porque como platicábamos la clase pasada, si yo estoy a lo mejor detectando una ingesta inadecuada por la razón que fuere, puedo evitar que se utilicen las reservas corporales, llegue a impactar en algún nivel de disfunción, sea biológica, fisiológica, celular, y llegar incluso a esta parte del desarrollo de signos y síntomas y prevenir muchísimo. Desgraciadamente, ¿qué es lo que ocurre? Acudimos ya cuando están presentes signos y síntomas. Entonces, si se dan cuenta ya, para este punto, no es que ya es demasiado tarde, pero lo que hay que trabajar es muchísimo. Entonces, esto, haciendo una traducción en tiempo, el tiempo que me va a tomar, pues va a ser mucho. ¿Y qué pasa actualmente? Que estamos casados con la inmediatez. La gente quiere que en una semana, en un mes ya vea resultados y resultados a lo mejor tangibles, ¿no? Y tiene cierta expectativa de cómo va a cambiar el peso, cómo puede cambiar la imagen corporal. Y a veces los resultados pues realmente van a estar encaminados en esta cuestión, corregir disfunciones, y esas disfunciones pues se traducen a lo mejor en un signo o un síntoma atenuado o que desaparezca dicho signo. Entonces, por eso esta imagencita me encanta recordárselas durante toda la materia, porque al final de cuentas es que sepan reconocer su importancia como nutriólogos. Entonces, esto es lo que estábamos viendo la clase pasada y pues por aquí nos quedábamos con los diferentes métodos que existen para recolectar la información dietaria. Es aquí como una introducción, no se preocupen porque poco a poquito vamos a ir viendo
todas las herramientas, incluso vamos a irlas conociendo en cuestión de formatos. Entonces, existe el método del análisis de la ingesta de nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a analizar toda la información de los nutrimentos que están presentes en un tiempo de comida, porque se sabe cuánto se sirvió del alimento, incluso se recolecta el restante para hacer la determinación. Dentro de las ventajas que posee este método es que permite la observación real de los alimentos. Entonces es completamente confiable, ¿no? Ahí, como decimos, estamos midiendo todo. Y pues la exactitud nos permite que el análisis sea lo más detallado posible. Sin embargo, lo que requiere es que esté en condiciones controladas, es decir, yo sepa y estoy midiendo todo lo que le estoy dando al sujeto y recolectando los sobrantes. Muchas veces se aplica con pacientes que están ingresados y pues justamente esa es una desventaja, ¿no? Que no refleja la realidad de un sujeto en una situación normal. Esto, por ejemplo, supongamos yo, ¿no? Yo de pronto estoy en el hospital, pues en el hospital es más fácil que me vayan midiendo, bueno, pesando los alimentos antes y después de la ingesta y hacer la determinación. Sin embargo, una vez que yo tenga el alta del hospital, ¿qué va a ocurrir? Pues mi alimentación va a ser muy diferente porque probablemente ya no esté pesando al inicio o a lo mejor ya no pese los restantes de la bandeja de los alimentos y ya no se puede hacer una determinación cuantitativa. El registro o diario de los alimentos, la clase pasada se los comentaba, es una recopilación de todo lo que se consume en un periodo de desde 3 días hasta 7 días, como el nombre lo dice, pues un diario. Entonces, las ventajas que posee es que día a día voy a ir registrando el alimento y la cantidad, además de otros detalles que pueden ser importantes, como el horario en el que se hizo, o el lugar, o el tipo de preparación. Entonces, al recopilar ese tipo de datos, tengo ya detalles que me pueden ayudar en un momento dado y por el periodo que contempla, puedo incluir días laborales o incluso fin de semana y así mi análisis es más preciso y contempla las fluctuaciones propias de los días, ¿no? Que todos comemos muy diferente el fin de semana que entre semanas. Y cuanto más registre yo en mi registro o diario de alimentos, pues más será detallado lo que yo tenga en ese análisis de la ingesta. Pero las desventajas es que, por ejemplo, requiere que mi paciente sepa leer y escribir, o bien, pues a veces puede no ser mi paciente el que lo llene. Por ponerles un ejemplo, puede ser que yo esté trabajando con población pediátrica y a mí me interese conocer cómo es el consumo de fibra de un grupo determinado de niños. Supongamos que estoy trabajando en un kinder, estoy tomando pues la muestra de un kinder y pues obviamente los niños no van a ser los que van a llenar ese diario, sino que van a ser los tutores dentro de la institución, los maestros y los papás en casa o algún familiar. Otro de los inconvenientes es que requiere una habilidad para que se determine o estime el tamaño de las porciones. Porque yo puedo decir, bueno, pues este fue una taza, pero ¿qué tal si mi taza es una taza de aquellas enormes o mi taza es muy pequeñita? O por el contrario, yo diga, fue un vaso y el vaso, pues sorpresa, era un vaso de 1 litro. Entonces hay que homologar el tamaño de las raciones y enseñarlo al paciente para que lo tenga. De hecho, nosotros incluir un muestrario
de a qué me refiero por cucharadita, por cucharada, incluso estas cucharas azules de peltre, porque muchas veces la gente dice, pues me comí una cucharada de frijoles. ¿Qué tipo de cucharada, no? También la ingesta real podría verse influida por el proceso de registro, es decir, que la persona lo lleva a la conciencia y entonces voluntariamente hace una modificación de la cantidad que sirve, y que a veces pues la fiabilidad de los registros puede llegar a ser cuestionable, sobre todo cuando hablamos de pacientes que llegan a tener algún trastorno de la conducta alimentaria, pues muchas veces tienden a alterar la información. O bien, pues por más, la naturaleza humana es susceptible a no querer ser apuntado o señalado, entonces sí puede ser un poquito invasivo. Otro método que tenemos nosotros, pues es el cuestionario de el cuestionario de frecuencia de alimentos. Más adelante lo vamos a ver con detalles para que no se vayan a conflictuar, pero es preguntar por grupos de alimentos y con qué frecuencia se consumen, si es mensual, a la semana o al día, cuántas veces, e incluso puedo preguntar por las porciones. Las ventajas que posee es que es sencillo de aplicar en un contexto normal y que de hecho, si yo combino dos métodos, es decir, si yo combino un cuestionario de la frecuencia de alimentos con a lo mejor un recordatorio de 24 horas o con un registro o diario de alimentos, puedo tener información aún más precisa. Y por sí solita, la aplicación de la frecuencia de los alimentos me da una visión global de la ingesta. Sin embargo, tiene algunas desventajas, igual que requiere la capacidad de lectoescritura y no sé cómo es el patrón de comida, porque yo pregunto, a ver, de la fruta, ¿cuántas veces comes melón? ¿Y cuántas veces papaya? ¿Y cuántas veces sandía? Pregunto nada más como por veces, pero no sé cómo es tu comida habitualmente. Yo desconozco si a lo mejor todos los días desayunas huevo con verdura, tortilla, fruta, o sea, ese tipo de cuestiones no las tiendo a recopilar. El recordatorio de 24 horas, por ejemplo, la ventaja que tiene es que es rápido y sencillo. Sin embargo, requiere que el paciente recuerde. Entonces ahí la memoria puede no ser la mejor. También requiere que el paciente ubique el tamaño de las porciones, el mismo tema que tenemos con el registro o diario de los alimentos. Puede ser que no se represente la ingesta habitual, porque si yo en este momento, hoy es sábado, supongamos que el día lunes a alguien lo evalúo y le pregunto lo del día anterior, es decir, lo del domingo, pues probablemente come muy diferente de lo que come habitualmente entre semana. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Y también precisa habilidades como entrevistado, porque pues sí o sea, generar un margen de tolerancia a que te pregunte hora, en qué momento, otros detalles que probablemente no tenías como contemplados. Ahora, insisto, aquí la intención de esta primera unidad es tener una aproximación. Hasta ahorita hemos hablado del proceso como un todo. Empecé ahorita con la parte dietaria y ahorita vamos a hablar un poquito de la valoración bioquímica. No se sientan perdidos porque, reitero, es una introducción de todo lo que vamos a ver en el curso. Ya lo vamos a desmenuzar por la valoración antropométrica, la valoración bioquímica, clínica y dietética, pero ahorita es que tengan la idea del todo. Entonces, la valoración bioquímica es muy importante porque las pruebas de laboratorio se nos solicitan para diagnosticar enfermedades, que nos ayuden en el establecimiento de diagnósticos nutricionales, podamos monitorizar la eficacia de las medidas nutricionales preventivas o bien valorar la eficacia de los tratamientos farmacológicos o todo el plan de cuidados nutricionales o el tratamiento nutricional médico. También porque las enfermedades agudas, las intervenciones quirúrgicas o las lesiones pueden dar lugar a cambios espectaculares de los resultados de las pruebas de laboratorio de un momento a otro.
el día de hoy, no sé, probablemente estoy normal, ¿no? Me toman una muestra de ayuno y la glucosa sale perfecta. Resulta que tengo un accidente, pues obviamente si me miden la glucosa después de ese accidente, va a estar probablemente elevada, junto con otras alteraciones. Pero también las pruebas bioquímicas son muy importantes porque muchas de las enfermedades, sobre todo de tipo crónica, se pueden detectar en este nivel antes de que lleguemos al nivel físico, y era lo que veíamos en la imagencita, ¿no? Yo puedo detectar alteraciones o la disfunción biológica, la disfunción celular y fisiológica. Entonces, dentro de las definiciones y aplicaciones de los resultados de las pruebas de laboratorio, es importante que recordemos, o que sepamos más bien, que los datos de laboratorio son los únicos datos objetivos utilizados en la valoración nutricional que están controlados. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que se analiza una muestra, la validez de la determinación se comprueba analizando al mismo tiempo otra muestra de valor conocido. Y es que aquí lo que ocurre es que muchas veces no estamos en laboratorio, pero les platico un poquito. Los laboratorios muchas veces, todos los equipos que utilizan los tienen que ajustar o bien los pueden llegar a calibrar. Y dentro de ese proceso de ajuste o de calibración, los kits de los químicos, todas sus soluciones, las sustancias que utilizan, muchas veces tienen un patrón de referencia, que justamente ese patrón tiene un valor conocido. Entonces, ese se toma en consideración para comparar todas las demás muestras que se llegan a emplear. Y pues mucho se sabe que, o se dice que son los únicos datos objetivos en la valoración nutricional, porque los laboratorios por normativa pues tienen una regulación precisa, ¿no? Aparte de que es algo que hace un equipo, no lo hace, si bien la prueba la hace un humano, ¿no? Es importante que sepa cómo utilizar el equipo, pero es el equipo el que lo hace. Entonces, las pruebas relacionadas con la nutrición se emplean para estimar la concentración de nutrimentos en líquidos biológicos, por ejemplo, o en tejidos, y que nos ayuda para detectar en un momento, pues, déficit, ¿no? Entonces, ahí poder saber cómo es la situación. Tenemos diferentes tipos de muestras, de hecho, a todos nosotros nos han hecho exámenes de laboratorio. Aquí nadie me dejará mentir, pues a todos de pronto nos han sacado sangre, se puede analizar la sangre entera, que muchas veces es recogida sobre un anticoagulante cuando es preciso medir el contenido total de lo que hay en la sangre. No se separa absolutamente ningún componente. Ahí se van los eritrocitos, los leucocitos, los plaquetos, los ACVs, todo. También se puede analizar únicamente una muestra de suero. El suero es ese líquido que se obtiene a partir de la sangre una vez que ésta se coaguló y se centrifugó y se separó el coágulo de las células sanguíneas. Pero también podemos hacer el análisis del plasma, es decir, ese componente líquido de la sangre que es transparente, bueno, entre comillas, transparente, o bien que tiene un color ligeramente amarillento. Y aquí lo que vamos a encontrar principalmente es agua, proteínas sanguíneas, electrolitos inorgánicos y algunos factores de coagulación. O también podemos analizar las células sanguíneas que se separan de la sangre entera y se utiliza un factor o bueno, un anticoagulante para saber la cantidad precisa de ciertos analitos. También se pueden analizar los puros eritrocitos o bien los puros leucocitos y las poblaciones de los mismos. También una muestra de sangre seca, que de hecho no es como la más habitual, pero es esta muestra obtenida mediante la punción del dedo o, por ejemplo, el talón, se impregna en un papel filtro y pues se pueden utilizar para determinados análisis hormonales o para determinadas pruebas. Por ejemplo, la prueba del tamiz neonatal. Hacen una punción en el taloncito del bebé,
lo colocan en un papel filtro y se determinan las anomalías metabólicas que pudiera tener un bebito en un momento dado. También podemos analizar otros tejidos, por ejemplo, las biopsias de tejido en un momento dado. En cuestión de la nutrición, por ejemplo, el paciente que vive con enfermedad celíaca, es necesario analizar, pedir una prueba histológica del intestino para evaluar cómo están las vellosidades intestinales, porque es muy diferente hablar de una enfermedad celíaca a hablar de una intolerancia a algún componente del cereal. Entonces, aquí es por dar un ejemplo de cómo se puede aplicar en precisión a la nutrición. Otro tipo de muestras que llegamos a solicitar o que se llegan a solicitar, pues son las muestras de orina, que nos permite detectar y cuantificar metabolitos excretados concentrados. Por ejemplo, quienes se han hecho muestras de pipí, pues muchas veces te dicen, ¿no? Si hay sedimentos, si hay cristales, si se detectaron bacterias, incluso si hubo glucosa presente o no. Incluso vienen otro tipo de resultados que son un tanto subjetivos, ¿no? El color, la coloración sí es característica y el olor sí es característico. En cuanto a las heces, es importante porque nos permite, en cuestión de la parte nutricional, detectar problemas de mala absorción. Muchas veces los nutrimentos van a estar ahí. Por ejemplo, cuando hay problema con la absorción de las grasas, tiende a estar presente en las heces. Son heces muy fétidas. Y cuando hay problema de mala absorción con los lípidos, pues todas las vitaminas que son liposolubles se van a estar perdiendo. Pero no para solo en esa cuestión el análisis de las heces. También, por ejemplo, cuando yo quiero determinar la flora intestinal o la presencia de microorganismos patógenos, pues aquí yo me puedo valer de ellos. Otras pruebas que también se solicitan, pero que son las menos frecuentes, son las pruebas de aliento, que muchas veces se utilizan para valorar el metabolismo y la mala absorción de nutrimentos, sobre todo azúcares. Un ejemplo, el aliento cetósico, cuando hay problemas con pacientes que tienen diabetes mal controlada y que incluso están teniendo cetocidosis. Nosotros las hemos visto, las pruebas del aliento, pues en otro ámbito, ¿no? Que son las pruebas del alcoholímetro. Pero pues justamente que miden los metabolitos de la ingestión de ese alcohol. También se pueden analizar muestras de pelo y de uñas, sobre todo en la cuestión de la nutrición, para determinar la exposición a metales pesados. ¿Por qué? Porque se están distribuyendo en el organismo, tan es así que se encuentran en ese sitio. Y aparte de que es benéfico porque es de fácil acceso. También podemos analizar la saliva, que es de muy fácil obtención y útil para valorar la función suprarrenal y de otras hormonas, o bien pruebas de sudor que ayudan para situaciones patológicas muy puntuales, como es el caso de la fibrosis quística. Entonces, son los tipos de muestras que podemos de pronto considerar dependiendo la prueba que se quiera realizar y lo que se quiera corroborar. En cuanto a lo que es la valoración física, existen diferentes medidas antropométricas, ya sea que nos interesa conocer el crecimiento o bien problemas que me está acarreando una desnutrición y que me está trayendo una alteración en crecimiento y desarrollo. Entonces, dentro de los parámetros más importantes y más utilizados que nos miden a todos, sobre todo cuando somos chiquitos, pues la estatura y el peso, ¿no? Pero también algunas circunferencias, así como algunos pliegues. Sin embargo,
en cuanto a circunferencia y pliegues, tienen cierto nivel de subjetividad. Entonces se pueden mostrar algunas inconsistencias, por lo cual es importante que estemos muy bien familiarizados con los métodos de recolección de estas medidas. ¿Para qué? Para disminuir esa subjetividad. Más adelante veremos algunos errores que están comprendidos dentro de esto. Ahora, ¿por qué es importante hacer una exploración física y recopilar algunas medidas antropométricas? Si damos esta interpretación en una población pediátrica o bien de adolescentes, pues recordemos que existen tablas de crecimiento, ¿no? Que nos permiten comparar tanto las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud y de la CDC recomiendan estándares de crecimiento. Por ejemplo, la OMS para niños menores de 24 meses, 2 años, y las tablas de crecimiento de la CDC para aquellos que están entre los 24 meses hasta los 18 años y que de hecho están clasificados niños y niñas. Y estas tablas, pues por ahí las hemos llegado a ver probablemente, expresan tanto las estaturas como los pesos en percentiles. Pero probablemente se pregunten, bueno, sí los he visto, pero ¿qué quieren decir, no? O de dónde vienen, o qué pasa con ellos. Pues lo que hacen es representar el porcentaje de la población total de niños del mismo sexo que presentan una estatura o un peso igual, o bien inferior o superior a cada valor concreto a una determinada edad. Y pues en cuanto, a ver, déjenme ver, creo que no se las puse, no. Es que bueno, lo vamos a revisar más adelante, pero me adelanto de una vez para mencionar. Estas tablitas, ¿no? El percentil 50, lo que quiere decir es que la media de una muestra representativa de niños o niñas de determinada edad mostraron ese valor. Y los percentiles lo que quieren decir, si lo quieren expresar en otros términos, es como decir desviaciones estándar, es decir, qué tanto se alejó de la media. Entonces, cuando lo hablamos en percentiles es expresarlo en porcentajes. El percentil 5, sobre todo percentil 3 y 5, muchas veces son como los percentiles más bajitos, donde los niños mostraron esos valores, pero que muchas veces están asociados con problemas de desnutrición. Asimismo, percentiles 95, dependiendo, puede ser desde 85, 90, 95, lo que quieren decir es que hablamos de excesos, pues son ya como casi las colitas, ¿no? Lo más extremo de lo que vamos a encontrar. Ahora, aplica también para la cuestión de la longitud y de la estatura, pero aquí antes de decir sí, longitud, estatura, shalala, el método utilizado para determinar longitud o estatura de un niño depende de la edad. Probablemente se queden así como no entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, en lactantes y niños de menos de 2 o 3 años se mide la longitud, es decir, acostadito se mide la longitud. Entonces, aquí lo idóneo es medir estos pequeñines mediante un tallímetro pediátrico, es decir, como está ahí en la imagen, o sea, el equipo está diseñado para que se coloque al infante en una posición determinada y se desplace el equipo de tal suerte que se pueda mover, ¿no? Y llegue a donde están los piececitos y pueda medir
la longitud en forma correcta. Entonces, la longitud en decúbito de los niños de menos de 2 años se debe de registrar desde el nacimiento hasta los 2 años en estas gráficas de la OMS. Y la estatura ya es cuando hablamos de lo que se toma en posición erguida mediante pues una escala o un estadímetro y se registra de los 2 a los 20 años en las gráficas de la CDC, ¿sale? Para que no digamos, vamos a tomarle la estatura a este pequeñín de 24 meses o de 12 meses y va acostado. No, eso es la longitud. Ahora, el peso de los niños y de los adolescentes, pues es un parámetro sensible que la estatura para determinar hasta qué grado es adecuado el aporte nutricional, en el sentido de que pues las reservas corporales de grasa y músculo lo están haciendo evidente. Sin embargo, si la desnutrición es muy, muy, muy severa, va a repercutir en la longitud y la estatura, cuando hablamos de algo ya de tipo crónico, no agudo. Entonces, ahí el peso corporal, pues ya lo vamos a ver más a detalle. Aquí se los puse en un ejemplo, dependerá, pero aquí el índice de masa corporal existen percentiles. Por ejemplo, si el índice de masa corporal es inferior al valor o está dentro del percentil 5 o inferior, eso quiere decir es un bajo peso. Caso contrario, si el índice de masa corporal es mayor o igual al percentil 95, pues lo que refleja es obesidad. Ya lo iremos viendo, pero el índice de masa corporal es muy diferente cuando son pequeñines, nos dan valores diferentes a cuando son adultos. Entonces, por eso es importante tener ciertas tablas. Ahora, en adultos, pues cambia un poquito la situación porque ya no crecemos, finalmente. La determinación del peso y de la estatura de los adultos es útil, no decimos que no, pero es importante que se combine con otros parámetros realmente. Pero también es importante porque, por ejemplo, sobre todo en adulto mayor, ¿qué pasa? Ya no crecemos, sino que nos vamos haciendo chiquitos. Entonces, muchas veces la estatura la tenemos que ir midiendo. ¿Por qué? Porque se va reduciendo como consecuencia de la osteoporosis, el deterioro, perdón, de las articulaciones y de las malas posturas. Entonces, por eso es importante que siempre se tome la estatura. Y de hecho, la estatura se puede medir de forma directa o indirecta. De forma directa, lo que quiere decir es que se va a utilizar un estadímetro, ¿no? Y pues el paciente lo vamos a colocar erguido o bien se puede tomar acostadito. Y de forma indirecta vamos a utilizar algunos métodos como es la medición de la altura de la rodilla o la media brazada o bien hay otras fórmulas, pero que se emplea para el caso de aquellos individuos que no se pueden mantener erguidos. Entonces, insisto, lo vamos a revisar a detalle. En cuanto al peso corporal, pues finalmente, híjole, es que ahí es un tema bien apasionante, la verdad. No me quiero desviar mucho, pero pues el peso corporal, ojo, o sea, yo lo puedo tomar, es importante tomarlo en la actualidad en el contexto o en el momento donde se esté dando la exploración física. ¿Por qué? Porque el peso corporal cambia por todo, o sea, cambia por los cambios, las influencias del estado de hidratación, también por la deshidratación, aparte de que refleja una ingesta insuficiente o excesiva de alimentos, pero también hay otras cuestiones que entran ahí. Entonces, ahorita, para darnos una idea de la importancia que tiene,
yo puedo hablar de el porcentaje de pérdida de peso, que de hecho es un indicador de la extensión y la gravedad de la enfermedad de un paciente. O sea, perder peso en el ámbito clínico no siempre es bueno, como lo vemos de forma coloquial. Sobre todo porque si a mí me dice un paciente que perdió 5, 10 kilos en un periodo de un mes, 2, 3 meses o hasta 6 meses, dependiendo el porcentaje y el tiempo, pues lo que me va a reflejar es la gravedad del padecimiento. O también en el paciente hospitalizado es súper crítica la pérdida de peso, porque entonces me está reflejando que mi medida nutricional, mi tratamiento nutricional se está quedando corto. Y al hablar de que ya hay una desnutrición, aumenta el riesgo de muerte y mortalidad en un momento. Insisto, ya la mira clínica es muy diferente. O sea, ahí sí yo les digo abiertamente, el peso sí importa, sobre todo porque pilas cuando hablamos de perder peso. Aquí no lo vamos a detallar, pero existe toda una respuesta fisiológica ante la agresión, ante la inanición y ante la desnutrición. Y clínicamente es relevante porque no nos lleva a esta cuestión, reitero, hablo de reservas corporales y me va a llevar a una disfunción, ¿sale? Entonces ya hay que ir teniendo estos gentecitos un poquito más críticos y un poquito más clínicos, ¿no? Más allá de decir, bueno, peso, ya, ¿no? Entonces, también viene otra parte muy interesante, que es la composición corporal. Y pues esto es importante que se use con otros factores para poder estimar las proporciones de masa grasa, los tejidos blandos, la masa ósea. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir la grasa subcutánea. Y esa grasa subcutánea yo la mido a través de los famosos pliegues cutáneos. En estudios de investigación y en determinadas situaciones clínicas se puede emplear el espesor de pliegues determinados para estimar el contenido de grasa de un individuo. Entonces, el principio de la plicometría es que la determinación mediante la medida del espesor del pliegue cutáneo es que la grasa corporal, o sea, se fundamenta en que el 50% de la grasa corporal se encontrará de forma subcutánea. Entonces, este método, pues, es toda una ciencia y es todo un tema, porque no se usan de forma rutinaria en el entorno clínico, porque a veces podemos decir que existe una falta de exactitud y de reproducibilidad, perdón. ¿Por qué? Porque requiere una, pues, instrucción puntual, precisa de cómo se va a tomar el pliegue, que incluso los deditos sepan palpar adecuadamente el pliegue. Y entonces aquí, pues, puede ser más o menos preciso. También podemos tomar las medidas circunferenciales, ¿no? Como les decía, y cambia. Se me pasó decirles en la presentación pasada. Por ejemplo, circunferencias importantes cuando son pequeñines, me voy a regresar. Aparte de la estatura y el peso, las circunferencias que son importantes hasta los 3 años es la circunferencia cefálica. ¿Por qué? Porque permite ver cómo va el crecimiento de la cabecita. Sobre todo, pues el cerebro también va creciendo. De hecho, durante todo el ciclo de vida, cómo crecemos va de la cabeza hacia las extremidades. Y sí, miren a los pequeñines cómo son cabezoncitos, ¿no? Y van creciendo, pues van creciendo las extremidades. La cabeza ya no, porque si no seríamos como el monito de Megamente.
Entonces, otra circunferencia importante también en pequeñines es la circunferencia media del brazo, sobre todo cuando yo estoy buscando desnutrición. De hecho, en imágenes de la OMS y de la UNICEF están estas imágenes de los niños súper flaquitos y que les ponen la cinta, ¿no? En lo que es la circunferencia media del brazo. Y si es rojo, pues hablamos de una desnutrición severa, ¿no? Y si es amarillo, moderada. Entonces, ahí se me estaba pasando, muy importante. Y, por ejemplo, en los adultos hay otro tipo de circunferencias. Ya las veremos, pero por ejemplo también está la circunferencia media del brazo, que me informa si hay desnutrición, pero también sobre nutrición. También está la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, incluso la circunferencia de abdomen. Ya les platicaré más adelante cuál es el tema que tenemos. Y hay más circunferencias, pero son ahorita las que les menciono como las más utilizadas principalmente, ¿no? También podemos hablar de otro tipo de determinaciones, como es el caso de la absorciometría de rayos X de energía dual y el análisis de impedancia bioeléctrica. Por ejemplo, la absorciometría de rayos X de energía dual, que normalmente se conoce como el DEXA, ¿no? Es importante porque nos ayuda a determinar la cantidad de grasa, de mineral óseo y de tejidos blandos no grasos. Entonces, aquí requiere un equipo especializado, que es la fuente de energía del equipo, pues se pasa a un tubo de rayos que proyecta la luz de una determinada energía. Entonces, dependiendo del tipo de tejido, pues atraviesa el lazo. Entonces, se puede determinar el compartimento mineral, graso y magma. Emite esta energía, este haz, es una dosis muy bajita de radiación y pues de hecho actualmente se considera como el estándar de oro en lo que es la determinación de la cantidad de grasa, de mineral óseo y de tejidos blandos no grasos. Pero el tema aquí es que el paciente debe de permanecer inmóvil, acostado durante bastantes minutos. No se puede utilizar en embarazadas por el tema de la radiación, a pesar de que es bajita, pues puede generar malformaciones. Y pues no está disponible en todos lados y pues también el costo. No es carísimo, pero pues tampoco cuesta como decirte 100, 150 pesos, dependiendo del laboratorio, pero por ejemplo, por muy, muy barato, y de verdad yo creo que se los estoy diciendo regalado, está en 1,300 pesos, el promedio suele estar en 1,800 o incluso más, dependiendo. Pues si te vas al Chopo, pues obviamente te va a salir en más dinero. Si te vas a otros laboratorios, pues probablemente lo encuentres más barato. Pero insisto, el tema es eso, de que no todos los laboratorios lo tienen. El análisis por impedancia bioeléctrica o la bioimpedancia es este análisis donde se fundamenta en el principio de que el agua, ¿no?, está principalmente presente en el tejido magro. Entonces va a poseer cierta conductividad eléctrica, muchísimo mayor al tejido adiposo. Entonces, es colocar al individuo en un equipo, bueno, ahorita les muestro, pero se va a pasar una corriente eléctrica pues, bajita, no te vas a electrocutar ni nada, de hecho es un método seguro, no invasivo, es portátil, es rápido, pero pues sí hay una serie de supuestos que deben de cumplirse. Por ejemplo, el paciente tiene que estar bien hidratado, no haber realizado ejercicio entre 4 y 6 horas anteriores, no haber consumido alcohol, cafeína ni diuréticos 24 horas previas,
También si el individuo está deshidratado, probablemente el compartimento graso esté alterado. Y pues en algunos casos el equipo que se esté utilizando, ¿no? Entonces aquí les voy a enseñar esta imagencita. Este es el DEXA, ¿no? Se coloca al paciente acostadito y este bracito es el que va mandando el haz de luz. Entonces te da como todo un escaneo. La bioimpedancia, aquí está el abuelito de esas básculas que te dan los porcentajes de masa grasa y demás. Si se dan cuenta, están los cablecitos que transmiten la corriente eléctrica a través del cuerpo y con base a la reactancia y reactancia creo que es, existen operaciones, algoritmos que te permiten obtenerlo. Bueno, esto era como muy a la antigua escuela. Actualmente, pues ya las básculas te lo dan expresado en porcentaje. ¿Por qué? Porque a través de esta forma es más fácil de interpretar, ¿no? Es más fácil decir un exceso de porcentaje. Nada más que el tema, les digo, es que pues puede haber equipos mejor diseñados que otros. Por ejemplo, la ventaja de las básculas que tienen este análisis es que son baratas. Las puedes encontrar desde 900 pesos hasta un poquito más caras. Y puedes tener equipos como los de la marca Seca o la marca InBody, pero ya son equipos que te vienen costando 100,000, 250,000, 350,000 pesos, pero ya son más precisos. De hecho, te ofrecen resultados muy, muy similares en la determinación, como es el caso del DEXA. Entonces, pues eso es lo que se está pagando al final de cuentas. Ahora, pues más allá el objetivo de decirles esto, ojo, no es para que digan, con entonces pues tengo que invertirle, no. Ustedes deben de aprender a trabajar con el mínimo indispensable, es decir, un estadímetro, una báscula y una cinta métrica, saber utilizar diferentes indicadores, pero también en un momento dado existen equipos que te van a facilitar la vida y pues porque depende también del ámbito de la aplicación. O sea, aquí les quiero dar un ejemplo. En el ámbito clínico, imagínense que se apasionan por la nutrición en patologías digestivas, en pacientes con fístulas, en pacientes que requieren nutrición enteral y parenteral, en pacientes que les hicieron resecciones intestinales. Entonces, probablemente ahí ustedes decidan apostar por un equipo que permita conocer el riesgo de desnutrición en ese tipo de pacientes, porque eso es algo crítico. Entonces, pues sí vale la pena, ¿no? Considerarlo. Más bueno, deben de saber hacer el trabajo con el básico, ¿no? Ahora, regresando en esta parte de saber hacer el trabajo, existe algo que se conoce como la exploración física orientada a la nutrición o EFON, que es uno de los componentes de la valoración nutricional dentro del modelo del proceso de cuidados nutricionales. Entonces, estos datos del EFON se van a utilizar con todos los datos recopilados en la historia clínico-nutricia para pues tener o establecer con exactitud el diagnóstico nutricional. Entonces, LEFON comprende la revisión de ciertos órganos o ciertos componentes, por ejemplo, el aspecto general del paciente, si está consciente, ubicado o no, los signos vitales, el estado de la piel, el estado de la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la garganta, con, lo quieren abreviar, cómo está el sistema cardiopulmonar, cuál es el estado de las extremidades, los músculos y los huesos, el estado del aparato digestivo y el sistema nervioso y cognitivo. Si se dan cuenta cómo incluye de todo, pues
el equipamiento necesario depende de qué tan exhaustivo se quiera llevar a cabo la exploración física orientada a la nutrición. Pero, por ejemplo, podemos hablar de los guantes de exploración. Van a decir, bueno, pero los guantes, ¿por qué? Porque si estamos hablando de que voy a revisar la piel, la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la garganta, no le voy a decir al paciente, a ver, déjeme, le voy a tocar, déjeme ver su garganta y le abro la boca y le meto la... No, necesito guantes. Un estetoscopio, un depresor lingual, la cinta métrica, incluso el signomanómetro para tomar la presión arterial, un reloj con segundero, si yo quiero tomar el pulso, o sea, depende qué tan exhaustivo lo quieran hacer ustedes, ¿vale? Y está, bueno, se los dije, ¿no? Una linterna, sí, creo que se los dije, ¿no? Pues depende de toda esta cuestión. ¿Y por qué es importante esta cuestión de la exploración física orientada a la nutrición? Porque se debe de analizar de forma crítica con una línea de razonamiento. Por ejemplo, identificar los hallazgos o síntomas que sean anormales, situar anatómicamente los hallazgos, ¿no? Si el paciente me dice, es que siento un dolor, pues ubicarlo, interpretar esos hallazgos en términos de probabilidad. Pues si me dice que le duele la panza, no le voy a decir, es que tiene un tumor cerebral, no va por ahí. Establecer una hipótesis sobre la naturaleza del problema del paciente, examinar la hipótesis mediante el trabajo multidisciplinario y pues haciendo toda la evaluación del estado nutricional y desarrollar un plan adecuado para el paciente con base al modelo del plan de cuidados nutricionales. Pero esta parte pues la vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Por último, pero no menos importante, por aquí el día de hoy vamos a dejar la sesión. Se llevan, chicos, de tarea, ya espero, pequeño aviso parroquial que me equivoqué. La clase pasada, bueno, la semana pasada me equivoqué y les mandé el link de otra materia que se llama Evaluación Alimentaria y Clínica. Creo que ya las eliminé de ese grupo porque esa no es la asignatura. Entonces, chequen, ya les mandé en el grupo de segundo, el link del Classroom de evaluación del estado nutricional. Revisen que esté así el nombre. Ahí ya está, creo que la presentación y está la primera tarea del cuestionario. Déjenme lo comparto rápido. Aquí está la materia y evaluación del estado nutricional. Se van a ir a lo que es la unidad 1 y van a ver este apartado que se llama material de unidad. Entonces, de tarea, tienen que revisar esta lectura, sí, son como 40 hojas más o menos, las van a revisar y hay un cuestionario. El cuestionario está basado con esos capítulos, ¿sale? Revísenlo con calmita, de hecho, pues si pueden ir teniendo ahí las preguntas a la mano para que en el momento que las vean vayan respondiendo. Y pues el cuestionario está en Google, entonces no hay tema, no tienen que mandar nada, simplemente accesar, colocar su nombre y mandar las respuestas. Si llegan a requerir más de tiempo porque está programado para la siguiente semana, no hay problema, o sea, mándenlo en cuanto tengan oportunidad. No les estoy diciendo mándenlo desde una serie justo, simplemente mándenlo en cuanto tengan oportunidad. Entonces, antes de finalizar, no sé si tengan dudas, si no nos vemos la siguiente semana. No, todo está bien, gracias. Ok, chicas, que estén muy bien. Hasta luego, buen día.